Sí, costó. Luego hicimos una base arriba allá en el Roblar, se llama la base del Roblar, ahí tuvimos, ahí cuidábamos siempre. ¿Verdad? De primero lo llevaban en helicóptero, después a pie, subíamos el cerro y ahí estábamos, en esa base. Seguido los atacaban porque en un cerro estábamos nosotros y en otro cerro estaban ellos. Estábamos a la vista de ellos también. ¿Verdad? Así que estuvimos ahí. Quiero, porque yo llegué al Roblar cuando ya tenía años de estar ya la primera brigada. Sí. Quiero saber cómo es que llegaron, cómo es que hicieron su base, la primera brigada. Bueno, así como peleando primeramente. ¿Costó? Sí, costó mucho. Porque era de ellos. Claro, de que ellos estaban allí en el Roblar, en Peña Colorada, en el cerro que se llama Los Ganchos. Todos los cerros los tenían ellos. Para sacarlos de ahí murieron bastantes soldados también. O sea, y de ellos también. De ellos y de los soldados, porque de nosotros, ¿verdad? Porque la posición, esas eran unas posiciones bien estratégicas, que cualquiera pues dominaba todo el sector desde arriba. Y ahí más que todo con los aviones, para subir a los cerros con avión, llegaban a borbandear y todo eso, con artillería, ya desde Guazapa. Y cuando ya subimos arriba, pues ahí nos quedamos ya de un solo. Ya quedó. ¿No se volvió a dar esa posición? No, ya quedó la base ahí. Quedó la base y estábamos por 15 días, por un mes, y iban otros, o sea, los relevaban. Pero siempre de la primera brigada. Siempre la primera brigada. ¿Y no habían de otros cuarteles todavía? ¿Cómo no? Había en el despuesito, más después, se tomó también el Cerro Peña Colorada, que ese se lo delegaron a Cojute, al DM5. El DM5 cuidaba Peña Colorada. Una vez le hicieron bastantes bajas también ahí para poder estar en ese lugar. De Cerro Peña Colorada ahí era serio también, porque había muchas guerrillas. Ahí abundaba. Cada rato uno se agarraba con ellos ahí. Ahí. Así que... ¿Y cómo se llama? De repente fueron haciendo repetidor ahí también, ¿verdad? Sí, había base, ahí había pistas para helicóptero. Bajaba el helicóptero el que iba a dejar el abastecimiento de los soldados, y habían piezas de mortero. O sea, una base como cuartel, pues, pero nada más que ahí era solamente base, nada más de la brigada, que pertenecía a la brigada, y que ahí había un puesto de mando, donde de ahí se dominaba todo el cerro, ¿verdad? El Salitre, parte de Nanceverde, los Mirandillas, el Zapote y todas esas cosas, Palo Grande. Allí todos esos lugares, los más mencionados en la guerrilla, son esos, Mirandilla y Palo Grande, el Salitre. Eran bastante conflictivos. Allí no cualquiera entraba a esos lugares, ¿verdad? ¿Y hubieron algún momento que dijera usted, por ejemplo, que no, este momento no salgo de aquí porque sí. estaba crudo, lleno de guerrilla? Sí, estaba lleno. Es que, de hecho, ahí en el Salitre, una vez me pegaron un disparo en el pie, cuando nos mandaron a ver una zona de que estaban disparando. ¿Va? Entonces me dijeron, mira, López, ya era cabo, yo entonces, ve allá a aquel lugar ahí. Y entonces yo me fui, como siempre me gustaba andar adelante. Y ¿Era hombre antena? Me gustaba, no era que yo me metía de antena. Entonces, y cuando yo iba por una calle así, una callecita, había unos palones de mango enfrente, y ahí estaba la guerrilla. Entonces una mujer era la que estaba ahí. Una mujer, entonces estaba parada así a la par del palo de mango. Y cuando yo la vi, yo vi que él tendió el fusil por de mí, yo me tiré al suelo. Y cuando caí, levanté el pie, o sea,
del golpe, ¿va? Ajá. Yo levanté el pie así como doblado para arriba y cabal me pegó en el pie. Me pegó ahí por el tobillo arribita. Me logró agarrar un poquito el tendón del pie. Entonces de ahí nos regresamos porque como ya no podía seguir porque estaba herido, me sacaron hacia abajo otra vez, como 3 cuadras abajo. Y de ahí me mandaron para el hospital. Así que estuve en el hospital por esa bala. Pero no le fregó algún hueso o No, tendón. no, solo el tendón nada más. O sea, me tocó el tendón, pero no me lo reventó tampoco. Ah, Menos mal. sí, no porque me ha quedado el pie directo. Ajá. ¿Y cómo se llama? ¿En qué momento le dicen, López, vas a ir a un curso de ascenso para acá? Esa es otra historia bastante seria porque yo estaba en la 3ª compañía de fusileros y luego me mandaron a un curso de explosivos. Me mandaron a un curso de explosivos al batallón Atlacat. Entonces aquí el curso de explosivos, luego cuando regreso del curso de explosivos me cambian de compañía, me cambiaron de unidad y me pasaron a la segunda compañía del mismo batallón, del San Carlos. Estando ahí en el San Carlos, yo, ya había pasado mi tiempo obligatorio entonces, cuando yo empecé a ascender, ¿verdad? Porque antes de eso yo salí en el 82 y salí con mi tiempo obligatorio de 2 años y me fui para el DM1. Ah, salió. Correcto, yo salí en el 82 y me fui para el DM1. Allá ya iba como reenganchado. Para estar cerca de su casa, dijo usted. Sí, bueno, yo dije, bueno, ya sé que esto, sigo adelante y me fui para el DM1. Estuve allá en ese lugar, en ese cuartel y me gustaba porque andaba por ahí, había gente conocida y todo eso. Entonces, pero estaba serio la cosa, fue en el 83. Bueno, solo salí de mi tiempo en el 82, en junio, 30 de junio. Estuve como 2 meses afuera y me fui para el DM1. Ahí causé alta y pertenecía a un batallón que se llamaba el Batallón Sierpe. Sierpe, sí, lo escuché. Vaya, entonces, cuando estábamos en ese batallón, me metieron a una unidad, así como una patrulla, una escuadra, que era de choque. Era de choque, entonces había un sargento que era como, que había sacado algún curso de fuerzas especiales, un subsargento, y él era el encargado. Entonces, pero anduvimos en eso, poniendo emboscadas, poniendo cosas, buscando, haciendo el trabajo que nos tocaba hacer, pero en una ocasión, ya al final, nos mandaron a una operación, a un lugar que se llama La Haciendona, pero nos metieron aquí por el lado yendo para el Poy, se llama allí El Refugio. Entonces nos metieron allí, caminamos por todas esas montañas, caminábamos y lo fuimos caminando por todas las montañas, pasamos por Miramundo, pasamos por un lugar que se llama Plan del Horno, a salir a la laguna. Y llegando a la laguna, ahí como cuando nos avisaron de que ahí estaba la guerrilla en la laguna, en el pueblo, ahí estaban. Entonces cuando nosotros llegamos ahí, nos fuimos como unos 3 adelante y había unos centinelas de ellos que estaban había un montón como de bloques, de ladrillos, y ahí estaban atrincherados ellos cuando nosotros entramos, pero no nos vieron. Entonces nosotros pusimos una ametralladora M60
y con los fusiles, va. Porque entonces ya andábamos M16. Ah, ya no Sí. andaban a G3. No, ya nos habían cambiado el arma, ya no era G3, era M16. Y ahí vimos que estaban ellos ahí parados, ahí, con los fusiles así, en la mano. Pero ellos no se habían dado cuenta que estábamos nosotros ahí. Ah, no, bien. Y entonces empezamos a disparar nosotros, va. Y ellos empezaron a correr, pero, porque no hallaban por dónde salir porque los agarramos de sorpresa. Ajá. Y entonces uno se quiso subir un cerco y ahí le cayeron los disparos. Ahí quedó. Sí, ahí quedó así montado en el cerco. Y nosotros lo metimos, pero a agarrar los fusiles que habían quedado allí y nos metimos por todo el pueblo. Entonces cuando nos tomamos el pueblo y ellos se fueron, nosotros quedamos ahí en ese pueblo, en la laguna, y estuvimos por 3 días ahí en el pueblo, ¿verdad? Entonces cuando a los 3 días nos dijeron que teníamos que avanzar y que subir a las montañas, a la haciendona, cuando ahí estaba una repetidora que se llama Radio Venceremos, ahí en esa montañona. Ahí estaba. Sí, ahí estaba. Entonces empezamos a avanzar nosotros a esa montaña, a la hacienda, y cuando íbamos ya subiendo a la cima, arriba, había un bote de leche de esos grandes, de 5 libras. Y entonces vine yo y como yo iba adelante siempre, ¿va? Me paré no sé en qué me paré, pero echó humo aquello y yo me aventé así rápido, me tiré de regreso y caí al suelo, y cuando de repente ¡pum! Le explotó la mina, ¿va? Pero no me hizo nada. ¿Pero explotó con todo? Sí. Soplado? No, explotó, hizo un gran hoyo. Y lo que pasa es que yo me aventé porque vi que salió humo. O sea, cuando yo me paré, salió el humito, así un humito, para arriba. ¿Antes de explotar? Antes de explotar. Y eso me avisó a mí de que era una mina. ¿Era como un bote seteco el que vio usted? Era un bote seteco, era un bote de leche. De esos, y una gran explosión que hizo y un gran hoyo que hizo en el camino de donde íbamos. Y entonces cuando yo solo vi la gran humazón y entonces los que iban atrás me dijeron, ¿qué te pasó? Nada, no me pasó nada, aquí estoy bien. Gracias a Dios, Ajá. tranquilo, le dije. No, estoy bien. Y entonces empecé a caminar, entonces levantamos y dice, sigamos, tengan cuidado. ¿No le pasó nada a nadie? No, a nadie, solo como yo iba adelante, íbamos a una distancia de 10 metros, más o menos. Llevaban Sí. distancia. Y entonces subimos a todo lo que era la loma. Pero cuando llegamos a la loma, hacia abajo, ya en la montaña, nosotros estábamos en esa loma cuando vimos una gran columna de guerrilleros que iban por el camino, hasta con metralladoras y con toda cosa. Y nosotros nos regamos por toda la loma así y empezamos a disparar, ¿va? A la columna que iba ahí. Y entonces ellos empezaron a correr. Y nosotros empezamos a correr también detrás de ellos. Nos hirieron un cabo y lo sacamos de ahí herido, pero siempre estaba el combate, ¿va? Y seguimos caminando. Y nos iban metiendo por una calle. Y lo que no sabíamos era de que nos iban rodeando. Nos iban dejando en medio, ajá. Ellos iban quedando a las orillas. Y adelante nosotros iban corriendo unos 5, corriendo y nosotros siguiéndolos detrás, porque estos van corriendo. Era la carnada. Y nos estaban emboscando. Y entonces, nosotros va de caminar y disparando y siguiéndonos. Y entonces llegamos de repente a un lugar, pasamos un puente y llegamos a un lugar que era como una pista, como una cancha, ya en la mera hacienda, y se veían unos fosos de francotiradores allá enfrente y así unas cosas como garitones, ¿va? Pero de tierra. De tierra y piedra. De tierra. Y entonces cuando ahí nos paramos, nos sentamos ahí un rato porque estábamos cansados, eran como las 10 de la mañana y habíamos subido de mañanita todavía. Entonces yo me quedé sentado adelante, en la punta, y todos los demás para atrás, ¿va? Entonces
cuando yo lo que hice fue, le quité el perno al M16 y le empecé a echar aceite, a limpiarlo. Y entonces, de repente, cuando eso estaba haciendo, cuando yo estaba así medio sentado, algo abierto así, y me cayó un disparo de .50. Aquí en medio de los dos pies, así, de las dos piernas. Y es un gran hoyo así, ¿ve? Pero hoyo. Y entonces vine yo y solamente armé el fusil y me aventé porque había un zanjo así como una quebrada. Y me tiré así para esa quebrada. Y empieza que ya los tenían bien rodeados, a todos. Entonces cuando empezaban a gritar soldados, y nosotros disparando y háganse para allá, todos los soldados y los cabos, los sugerentos, viendo qué hacían, pero no, ya ellos estaban atrás, estaban a los lados, estaban adelante, y a todos lados. Y tenían hasta morteros, tenían ellos ahí. Y entonces empezaron a caer ramas de pino, ramas de todo eso, de lo que cortaban las balas de .50, porque la .50 es... Hasta ramas. Sí, ramas gruesas. Entonces caían los caían encima de nosotros. Y entonces todos los lados empezaron a retroceder, ¿va? Y yo, como era el que estaba de punta, ya me empezaron a dejar. Y entonces vine yo y me dijo el que estaba más atrás de mí, ¡ey! Y me decía a los que son reganchados, le dije, Chuca, ¿va? ¿Sí? ¡Ey, Chuca! Retrocedé. Y yo empecé a jalarme para atrás. Y aquello, pero se oía, no, hombre, mejor, se oía mejor que un 31. Sí. Y entonces empezamos a jalarlo. Y entonces yo llegué hasta, por la calle, llegué hasta un lugar donde había unos grandes palones de pino. Ya ellos ya no se escondían, ya sabían que los tenían a nosotros. Nos tenían como ¿qué? Dominados ya. Ya nos habían... Estaban como fritos ya. Claro, si estábamos en medio. Y entonces... ¿Ustedes los miraban el montón de...? Sí, los mirábamos cómo corrían. Ya no se escondían en los palos, sino que de frente. Y vine yo y me tiré así, y quedamos 3 soldados. Quedaron 2 y yo, va, en la calle. Yo me tiré así al suelo y pensando, dije yo, bueno, aquí los morimos ya. Y entonces, de repente, ¡plá! ¡Bum! Al que estaba a la parmilla. Le pegan al que estaba a la parmilla y cae. Se murió, va. Y quedamos solo 2. Y entonces venía el grupo de guerrilleros, unos hipotes eran. Y venían para donde mí. ¿Se miraba que eran bichos? Eran bichos, pues, bien se veían. Y entonces venían por donde mí y le decía uno al otro, ¡ey! No le dispares a ese, que era yo, va. No le dispares, agarrémoslo vivo. Ey. Y entonces yo allí, o sea que mi mente se perdió, va. Me sentí como que ya no estaba. Y entonces, pero de repente uno me habla bien cerquita y me dijo, rendite, así, va. Rendite, soldado, me dijo una mala palabra, va. Y entonces ahí me despertó. Me volvió a mí en sí. Y entonces yo vi el grupo que venía para donde me iba ahí. Y agarro el M16 como así, va, lo andaba en ráfaga, lo agarro y los agarro. Entonces los logré detener y me aventé por un barranco que estaba hacia una quebrada, otra quebrada que estaba ahí, donde había tenían unas ametralladoras también para la quebrada, por si salíamos ahí. Y empezábamos a caminar para abajo. Y entonces allá, ellos iban detrás de mí. Aquí va. Síganlo. Y entonces yo ya en los palos, yo sí me iba escondiendo en los palos de pino y todo eso. Y le disparaba, va. Pero no me pudieron pegar. Y entonces me aventé un gran barranco, alto, a caer ahí al fondo fui. Me agarré de un bejuco. Que en ese momento tus amigos, tus camaradas... No, hombre, de ahí muchos ya estaban muertos. Habían, 11 habían matado hasta ahí. 11 habían matado, 11 muertos, hasta un cadete y un sargento. ¿Y a usted lo querían agarrar vivo? A mí no me querían matar, me querían agarrar vivo. Bueno, ese fue
mi salvación, va, porque me hubieran disparado, me hubieran matado. Entonces, cayó allá una vaguada. caí al donde empezaba una quebrada, hasta el fondo me fui. Entonces, y habían agarrado, de los de nosotros que estábamos ahí, habían matado 11 y tenían ya capturados 20 soldados. No. Sí, y entonces yo empecé a correr por la quebrada. Va. Y me voy, de repente me encuentro con una gran poza. Aquí a mi izquierda y a mi derecha era barranco, era paderón. Va. Solo la única salida que tenía era la poza. La poza. Sí. Entonces vine yo y como ellos me iban siguiendo a mí, y yo me aventé la poza, con todo, con el fusil, con todo el equipo y todo, me tiré la poza, caí en la poza y me fui a fondo. Y no se podía nadar. Así, pero como la carga no me dejaba. Pero me sumí y empecé a arañar. Hasta abajo. Sí. Y empecé a caminar. Y entonces logré salir. Salí al otro lado y empecé a caminar, correr para abajo.